festival que se hace al mismo tiempo en 20 países distintos, colaboran 272 ciudades, a nivel nacional aquí en España 56 ciudades. Estamos muy contentos de que se pueda volver a hacer en nuestra ciudad, en Plasencia. Agradecemos enormemente el apoyo al señor alcalde, que hoy esté aquí con nosotros para dar el pistoletazo de salida a lo que consideramos, pues bueno, pueda ser una actividad tanto lúdica como investigadora, porque al final el objetivo de este festival es llevar la investigación y la ciencia a los bares, que uno pueda disfrutar en un ambiente distendido de algo científico. No podemos dar el pistoletazo de salida, como yo decía, sin agradecer también al Hotel Palacio Carvajal que nos haya prestado sus instalaciones para hacerlo posible y, cómo no, a la mayoría de patrocinadores de los que están viendo los logos continuamente en bucle aparecer, porque sin ellos, puesto que esto es un festival totalmente altruista, sin ellos no hubiéramos podido poderlo llevar a cabo. Entonces estamos muy, muy agradecidos. Sí que les rogaríamos que al final de la edición tienen en las mesas disponible un código QR, es una encuesta de satisfacción, por lo menos para ayudarnos a mejorar en caso de que el año que viene volvamos a tener la iniciativa para volverlo a hacer. Y si en algún momento quieren pasarse por las vitrinas que tenemos aquí expuestas, tengo que decirles que también es una cesión. Agradezco al propietario que tenemos por allí detrás del Museo Internacional del Estudiante de Salamanca, que nos haya cedido los artículos valiosos que tenemos aquí puestos, y ha montado una exposición de la evolución de la mujer dentro de la universidad, una exposición pionera además que no se ha montado nunca, y ha elegido la ciudad de Plasencia para poder montarla. Entonces, sin más, le cedo la palabra a nuestro alcalde y empezamos. Muy bien, muchas gracias. Y yo, cuando comentaban cuál iba a ser la puesta en escena, después de haber visto otras que hemos tenido la posibilidad de disfrutar, pues en este lugar ellos hacen posible, y de una manera muy efectiva, como podemos ver por toda la gente que al final tenemos la posibilidad de juntarnos en este lugar para disfrutar de la ciencia, de la investigación, en resumidas cuentas, de la cultura. Y es que a este edificio, después de 500 años, pues se le vuelve a dar el uso que tuvo. Fue una residencia, la residencia de alguien muy importante, pero que convirtió su casa en un lugar donde era posible disfrutar de las artes y también de la ciencia. Por esa razón, pues en este lugar que aglutina pues gran parte de nuestra tradición como ciudad universitaria, pues es un placer, la verdad, tener la posibilidad de poder disfrutar de un asunto tan importante como es la investigación de nuestros grandes hombres y mujeres de la ciencia, como en este caso de Juan Carlos y de todos los que vendrán a partir de él. Así que disfruten mucho del lugar, que es un escenario excepcional, y también de la actividad, que de alguna manera es una fusión con este espacio tan maravilloso, en una ciudad que además es universitaria desde hace 500 años, y estas actividades son las que nos permiten que aquello que sucede dentro de los muros del centro universitario salga de él y tengamos la posibilidad de compartirlo, los que no somos ni docentes ni alumnos del centro universitario. Yo quiero agradecerles a ellos de una manera especial, a los de las camisetas negras, pues que lo han hecho pues con mucho cariño e invirtiendo muchos esfuerzos, y además con la voluntad y aglutinando la voluntad de muchos voluntarios, porque todo el mundo que participa en esto pues son absolutamente voluntarios, y nos permite a una ciudad pequeña de 40.000 habitantes pues formar parte de esa lista inmensa de ciudades universitarias del mundo, con esos 20 países que hacen posible esta actividad que aporta pues mucha verdad y mucha luz. Así que muchas gracias a todos los que lo hacéis posible, y gracias sobre todo por permitirnos disfrutar durante estas tardes de esta semana de mayo de la actividad, que lo que veamos aquí en una hora pues son muchas horas de estudio, de trabajo por parte de los profesores e investigadores. Así que nada más, disfruten mucho. Muchas gracias. Bueno, y para empezar, nuestro primer ponente, Juan Carlos Jiménez, ingeniero de montes, compañero, profesor en el Centro Universitario de Plasencia, pues va a inaugurar el ciclo de las 2 conferencias que tenemos hoy. ¿Vale? Espero que lo disfrutemos.
Bueno, mi plan era empezar agradeciendo a la organización el que hubiera contado conmigo, pero como tenemos confianza voy a empezar agradeciéndoos a vosotros el que estéis aquí escuchando lo que tenemos que decir. Yo podía haber optado por hablar de mi libro, hablar de lo que realmente hago yo en mi vida profesional, académica en la universidad, pero he decidido presentar una pequeña charla un poco más filosófica sobre la inteligencia de las plantas. La reflexión, luego lo contaré, surge de un problema que hubo aquí en la zona y con mi cuñado estuvimos hablando de cuáles eran las capacidades o las habilidades que tenían las plantas y cómo hemos tenido una mirada, como seres humanos que somos, cómo hemos tenido una mirada como de superioridad. Nos hemos considerado mucho mejores que otras cosas, por ejemplo, que las plantas, y hemos siempre menospreciado esas capacidades. En el resumen que yo presentaba en la edición de Prince of Science, yo decía que habitualmente los seres humanos nos consideramos inteligentes, que eso está aún por demostrar, y que me preguntaba si los animales y las plantas son también inteligentes, tienen ciertas capacidades que les permiten resolver los problemas a los que se enfrentan en su día a día. Voy a utilizar el pasador, a ver si funciona así. Con un título como ese, la inteligencia de las plantas, pues la primera pregunta es casi obligatoria. ¿Hay algún inquisidor en la sala? Comentar ciertas cosas que vamos a decir en esta charla, pues evidentemente me habría supuesto, hace no tantos años, me habría supuesto la hoguera. Pero además, la hoguera sería el paso final. Previamente me habrían sometido a muchas torturas, me habrían excomulgado, me habrían acusado de blasfemo, ¿no? Para sentar un poco las bases, quiero dejar claros dos conceptos que vamos a manejar a lo largo de toda esta charla y que son fundamentales. Por un lado, ¿qué es lo que se entiende, según el diccionario de la lengua española, qué es lo que se entiende por sensible y qué es lo que se entiende por inteligente? Bueno, ahí podéis ver que sensible es, dicho de una manera sencilla, todo aquello que sea capaz de experimentar sensaciones. Probablemente será difícil que nos pongamos de acuerdo, al menos al principio, sobre si las plantas son sensibles o no. Evidentemente, si les ponemos una película de estas lacrimógenas, no se van a poner a llorar, pero a lo mejor sí que son capaces de experimentar otro tipo de sensación. En lo que no nos vamos a poner de acuerdo, por lo menos ahora de partida, es en que las plantas son inteligentes. Ahí habrá bastante más controversia, bastante más diferencia entre lo que opinamos unos y otros. Luego iré más al fondo de la definición de inteligencia y veremos cómo sí que las plantas tienen ciertas habilidades que les permiten resolver los problemas a los que se tienen que enfrentar. Entonces, a lo mejor empezamos a encontrar un punto de conexión, un punto de entendimiento. Mi objetivo es que al menos alcancemos algunos puntos de entendimiento. El tema es, ¿inteligentes comparados con quién? Y voy a poner un fragmento de un vídeo que se hizo en la Universidad de Kioto, en Japón, sobre unos chimpancés. Y la pregunta que pone ahí es, ¿eres más inteligente o más listo que un chimpancé? Bueno, decía que uno de mis objetivos era encontrar algún punto de entendimiento y de conexión, pues probablemente todos estaréis de acuerdo, por lo menos al finalizar mi charla, que yo soy bastante menos inteligente que esos chimpancés. Esos chimpancés ven en una fracción de segundo una serie de números y son capaces de recordar la secuencia, mantener esa secuencia y obtienen un premio cada vez que lo hacen bien, un cacahuete. No fallan ni una. Yo lo he intentado y no soy capaz de retener esa secuencia de 9 minutos. Es dificilísimo. Hay gente que argumenta que como su cerebro, evidentemente, los hombres que somos mucho mejores que ellos, tenemos que encontrar alguna forma de desprestigiarles. Y dicen, no, como su cerebro es tan lento, no, mantienen en su cerebro la impronta de esos números y entonces están todavía viendo esos números. Yo creo que hay algo más interesante, más potente, y ellos son bastante más inteligentes de lo que creemos que son. Entonces, tanto animales como otros seres vivos son capaces de hacer cosas que nos llaman mucho la atención porque partimos de una premisa de estos son tontos, nosotros somos los listos. Bueno.
Decía que esta charla surgió de un problema que hubo aquí en la zona. No sé si conocéis, ese es el roble de la Solana, uno de los árboles más singulares, de los árboles singulares de Extremadura, de la provincia de Cáceres. Bueno, pues un ser tremendamente inteligente utilizó sus habilidades para hacer esas incisiones que veis ahí abajo. Este ser inteligente, con una motosierra probablemente, abrió una serie de incisiones y, con su altísima capacidad intelectual, inyectó algún tipo de veneno, glifosato puede ser una de las posibilidades, y asesinó al roble de la Solana. Y entonces el debate que surgió es, ¿y el roble era consciente de que estaba siendo asesinado? ¿Sentía algo mientras se estaba perpetrando esa barbaridad? ¿Pudo darse cuenta? ¿Hubo algún tipo de comunicación entre ese individuo y otros individuos próximos? ¿Hubo algún tipo de mensaje de alerta de lo que fuera entre unos individuos y otros? Las plantas son capaces de hacer ese tipo de cosas. Evidentemente no pegan gritos, no se ponen cuidado que hay un asesino suelto, no hacen ese tipo de cosas, pero sí que se mandan mensajes y hay una interrelación muy potente entre los individuos de una misma población. Son capaces, por ejemplo, de sincronizar floraciones, sincronizar la maduración de los frutos, y eso se hace mandando mensajes. Evidentemente no tienen ni Twitter, ni Facebook, ni WhatsApp, pero se mandan de otra manera los mensajes, y eso lo vamos a ver. También nos planteábamos en esas conversaciones de ¿y qué sintió la planta? ¿Cuáles fueron sus sensaciones cuando estaba siendo asesinado? Bueno, pues todas esas cosas nos llevan a esta presentación. En esta presentación yo un poco lo que quiero hacer es analizar cómo los seres humanos, nosotros como seres humanos, percibimos a las plantas. Nos enfrentamos y analizamos cuáles son sus capacidades. ¿Cómo nos enfrentamos a esa pregunta de ¿tienen sentidos? ¿Tienen sentidos paralelos o no paralelos? ¿Son capaces, por ejemplo, de percibir distintas tonalidades de luz, de colores, longitudes de onda? ¿Son capaces de percibir el sonido? ¿Son capaces de percibir olores? Entonces, todo eso que tradicionalmente hemos aceptado como propio nuestro, de los seres humanos, pues nos podemos preguntar, por lo menos filosóficamente, ¿existen también en las plantas? Bueno, pues veréis que la respuesta en algunos casos es que sí, sí tienen esas capacidades de percibir todas esas cosas. Uno de los objetivos de esta presentación simplemente es que miremos a las plantas de otra manera, de una manera un poco más de más alto nivel, que seamos capaces de otorgarles otro tipo de capacidades. Probablemente eso no tendría, o no necesariamente va a tener que influir en nuestra forma de comportarnos, pero por lo menos tenemos que ser conscientes de cuáles son esas capacidades. Bueno, el planteamiento tradicional todos lo conocemos. Muchos piensan que esto ha quedado desterrado, que ha quedado ya en el pasado, y es mentira. El ser humano sigue siendo muy antropocéntrico. Es una palabra. Con lo que hemos visto además aquí en la presentación, en la exposición que nos han dicho, podríamos incluso decir que no es solo antropocéntrico, sino machocéntrico. O sea, el hombre es el culmen de la creación, el máximo exponente de todo, y todo lo demás pues ya son distintos niveles que están por debajo. Entre otras cosas, las mujeres en la ciencia y en otros. No necesitamos recordar qué es lo que le pasaba a la gente que iba contra dirección, que planteaba otro tipo de planteamientos, otro tipo de formas de concebir el mundo. Si te atrevías a decir otra forma de plantear el concepto que había, lo pasabas mal. Ahí tenemos una versión del cuadro de la creación de Adán, de Miguel Ángel. Ahí es uno de los máximos exponentes del hombre cara a cara con el creador, máximo exponente, y estamos casi al mismo nivel, a la par. Bueno, pues a lo mejor no están así. Tradicionalmente, ¿cómo se ha planteado la pirámide de la existencia, de la naturaleza, de los seres vivos? Bueno, pues se ha planteado de esa manera. Tenemos una serie de elementos que existen, que están, pero que ni sienten ni padecen, solo existen, las piedras, por ejemplo. Tenemos otros elementos
que además de existir son seres vivos, pero ahí lo dejamos, no tienen ningún otro tipo de capacidad. Hay otros seres vivos que además de existir y vivir, tienen la capacidad de sentir, de percibir sensaciones, a ver si las plantas la tienen o no. Y evidentemente nosotros estamos en el pico más alto de la pirámide porque somos además seres inteligentes. Somos capaces de hacer todo lo anterior y más y mejor, ¿vale? Eso en la parte de la derecha de este gráfico pues se representaba como que las personas también tenían distintos niveles de formación o de desarrollo de esa persona. Había gente que se dedicaba al estudio, y esos eran los buenos de verdad. Había gente que se dedicaba, no al estudio, pero sí por lo menos a las artes, a disfrutar de ese componente artístico de la cultura. Había otros que eran unos vividores, que lo único que hacían era comer, dormir y existir, y otros que estaban ahí quietos. Ese concepto que nosotros tenemos, sobre todo de las plantas, sigue vigente hoy en día. Cuando una persona sufre un accidente y se queda postrado en la cama, que no puede hacer prácticamente nada, dice, no, está en un estado vegetativo, se ha quedado como si fuera un vegetal, y lo dejamos ahí como menospreciando a los vegetales. Por suerte, ha habido otros planteamientos. Linneo, el padre de la botánica, ya planteaba que las cosas no eran piramidales, sino que era más un desarrollo en forma de árbol. Había una evolución, en cada fase, en cada momento, en cada rama, se hacían una serie de pruebas, hubo algunas que fueron exitosas, otras que no lo fueron, pero cada uno de los organismos que existen hoy en día, en principio, están vivos porque han sido capaces de resistir o han sido capaces de adaptarse al entorno y han sido capaces de sobrevivir. Y entonces, tampoco tiene mucho sentido decir que nosotros somos más o menos evolucionados que una bacteria o que un virus. A lo mejor ocurre cualquier cosa mañana y ellos están mejor preparados para sobrevivir ante ese evento que pueda suceder mañana. Entonces, no es una competición lineal, no es que todos salgamos de una línea de salida y vayamos en una única dirección. Es como el juego de la gallinita ciega, cada uno se pone a correr en una dirección y estamos evolucionando, estamos siguiendo y estamos llegando cada uno a nuestros sitios. Es una visión bastante más justa de la realidad, ¿vale? Y vamos al meollo de la cuestión. ¿Las plantas tienen sentido? Bueno, pues vamos a ver que se pueden hacer varios paralelismos entre nuestros sentidos, que son los que mejor conocemos, y los sentidos que tienen las plantas. Por un lado, la vista. Existe unanimidad en que las plantas son capaces de percibir distintas longitudes de onda. Son, por ejemplo, capaces de crecer en la dirección en la que más le interesa. Están buscando la luz y, por ejemplo, existe el concepto de fototropismo. Las plantas son capaces de escapar del lado oscuro. Cuando tenemos una planta que crece en unas condiciones de demasiada sombra, esa planta tiene unos fotorreceptores y es capaz de dirigir su crecimiento buscando esa máxima luminosidad. Probablemente en muchas casas habéis tenido ese tipo de problema, entre comillas. Se nos han aislado las plantas, las hemos hecho crecer en un ambiente de demasiada oscuridad y han espigado muchísimo, incluso se han retorcido buscando la luz. Bueno, pues eso demuestra que las plantas tienen esa capacidad de percibir gradientes de luz. Luego, evidentemente, además tienen capacidad para utilizar esa luz de muchísimas formas. Tenemos que preguntarnos qué quiere decir ese concepto de ver. ¿A qué nos referimos cuando alguien dice estoy viendo algo? Nosotros generalmente lo identificamos con los ojos. Evidentemente las plantas no tienen ojos, pero cualquier célula que sea fotosensible, que sea capaz de reaccionar a distintas longitudes de onda, en realidad está viendo ese algo. Desde el punto de vista de otros sentidos, el olfato, por ejemplo, está relacionado con la percepción de muchas moléculas que son volátiles. Ahí hay muchísimos estudios que demuestran que las plantas se comunican a través de ese tipo de moléculas volátiles. Por ejemplo, comunican mensajes de alerta o mensajes relacionados, por ejemplo, con la reproducción. Incluso no solo se comunican entre individuos de la misma especie, también se comunican con individuos de otras especies y de otros grupos, por ejemplo, de insectos. Son capaces de atraer hacia sí a una serie de
organismos, de insectos, por ejemplo, para favorecer la reproducción, pero también cuando están siendo atacadas. Hay muchas plantas que cuando están siendo atacadas por un insecto malo, que le está haciendo daño, generan una serie de compuestos volátiles que atraen a otros organismos, a otros grupos, generalmente de insectos, que son buenos para ellas y que atacan a los malos. Es como una especie de grito de auxilio, me están atacando y vienen los buenos a pegarles una paliza a los malos. Entonces, ese tipo de comportamientos, ese tipo de cosas los tenemos en las plantas. Con respecto al gusto, las plantas, sobre todo en las raíces, las plantas son capaces de detectar gradientes minúsculos de ciertos elementos, sobre todo nitrógeno, fósforo y potasio. Y son capaces de decidir en qué dirección les interesa hacer la prospección. Se comportan en cierta medida como una compañía minera. Lo que están haciendo es aprovechar un recurso, esos elementos que os digo que les interesan especialmente, aprovechar un recurso y aprovecharlo de la mejor manera posible. Van haciendo catas, entre comillas, van probando, detectan que hay una concentración mejor, más óptima para sus intereses y concentran sus recursos en esa dirección. Una vez que he detectado que por allí hay un filón, una veta, pues mando a todos mis camiones y mis máquinas a que prospecten en esa dirección. Eso se consigue con unas ciertas... Se consiguen con unas ciertas moléculas... Se me ha pasado. Ahí. Se consiguen con unas ciertas moléculas y también está relacionado, por ejemplo, con las plantas carnívoras. Hay algunas personas que argumentan o que dicen que los mecanismos que desencadenan, por ejemplo, en las plantas estas carnívoras que tienen un comportamiento de cerrar las hojas, es un comportamiento que no está razonado, por así decirlo, que simplemente se desencadena como una trampa de cazar conejos o cualquier cosa. Que hay un mecanismo, se toca y se cierra. Otros estudios lo que argumentan es que hay ciertas plantas carnívoras que son capaces incluso de diseñar una especie de encerrona para los insectos, generalmente, para conseguir atraerlos a esa trampa y cerrar esas estructuras. ¿Qué más sentidos podemos observar en las plantas? Bueno, el tacto. La cuestión del tacto es más controvertida. Nos podemos preguntar si las plantas sienten cuando las tocas. Hay un ejemplo como muy típico que es el de la mimosa púdica. Supongo que muchos conocéis ese ejemplo, una planta que tiene unas hojas compuestas y que al ser tocada cierra sus hojas. Es una especie de mecanismo de defensa. Ojo, porque ese mecanismo de defensa no se dispara, no se desencadena, por ejemplo, cuando caen gotitas de lluvia. Son suficientemente listas para identificar que esas gotas de lluvia no son peligrosas, no tienen ningún problema y no necesitan cerrarse. Tampoco cuando son movidas por el viento, por ejemplo, no se cierran. Sin embargo, cuando hay un peligro potencial, sí que se cierra. Hubo un estudio que se desarrolló en una carreta, creo que fue en París, transportaban varias macetas de mimosa púdica y la vibración, el traqueteo producido por el pavimento, esa vibración al principio desencadenaba ese mecanismo de cierre. La planta no sabía qué demonios era eso, una situación extraña, y las hojas se cerraban. Pero con el paso del tiempo, las plantas aprendían que eso no sufrían ningún tipo de daño, no había ningún tipo de peligro y dejaban de cerrarse. Entonces, las plantas son suficientemente inteligentes, evidentemente no hay un cerebro central que manda ese tipo de órdenes, pero aprenden con los sucesos que van ocurriendo, ¿vale? El oído es uno de los que están más discutidos y es uno de los que menos conocemos sobre cómo funciona. El comportamiento de las plantas es muy similar al comportamiento de los nativos americanos, cuando en las películas ponían la oreja pegada a los raíles del tren o cuando se ponían en el suelo para ver si venía el 7º de caballería. Las plantas son capaces de percibir las vibraciones que se producen en el suelo y son capaces de utilizar eso para comunicarse. Bueno, no para comunicarse, no generan las vibraciones, pero sí que reciben esos estímulos de fuera y todavía hay que investigar qué son capaces de hacer con ello. Y además, otros 15 sentidos
que ni siquiera nosotros tenemos. Las plantas son capaces de hacer cosas que nosotros ni nos imaginamos que se pueden hacer. Por ejemplo, son capaces de medir la humedad del suelo y localizar el agua a distancia. Ya no es que detecten el gradiente en el suelo, sino que perciben con pelos, con unas estructuras en las raíces, unas microvellosidades en las raíces, consiguen detectar en qué dirección está el agua a distancias respetables, distancias de metros. Y entonces desarrollan el crecimiento de las raíces en esa dirección que es hacia donde está el recurso. Son capaces de sentir la gravedad, cosa que a nosotros nos cuesta bastante. Nosotros cuando nos desorientamos, si habréis visto esas películas que se cae un señor en un helicóptero y se cae al agua, es difícil saber dónde está hacia arriba y dónde está hacia abajo, tienes que mirar las burbujitas que suben tal. Pues las plantas son están mucho mejor preparadas para detectar ese campo de la gravedad. Y también campos electromagnéticos, ¿vale? Ya he comentado que son capaces de medir gradientes químicos tanto en el suelo como en el aire, ¿vale? Os decía que era mucho más difícil que nos pusiéramos de acuerdo. Si era difícil ya ponerse de acuerdo en que las plantas son sensibles, yo creo que ahí más o menos puede haber unanimidad, es mucho más difícil ponerse de acuerdo en que las plantas son inteligentes. Y aquí hay que diferenciar dos entradas del diccionario. Una sería la capacidad de resolver problemas, veremos ante qué problemas nos tenemos que enfrentar todos los seres vivos, y luego también aquello que tiene que ver con las habilidades, las destrezas y la experiencia, acumular experiencia, conocimiento previo para poder aplicarlo. Pues quizás las plantas no están tan lejos de ser inteligentes. ¿Qué habilidades tienen? Pues, por ejemplo, tienen habilidades para adquirir y aplicar conocimiento. El ejemplo que os ponía antes de la carreta, las plantas se dan cuenta de que una determinada experiencia puede ser potencialmente peligrosa y reaccionan de una determinada manera, pero con el paso del tiempo ven que eso no es peligroso y dejan de reaccionar de esa manera. Están acumulando experiencia y reaccionando de la manera que consideran más interesante o más útil para sus intereses. Evidentemente, esa capacidad para resolver problemas no tiene nada que ver con resolver los problemas de matemáticas y de cosas de esas. Las plantas no te van a ayudar para hacer eso. Lo que dicen la mayoría de los investigadores es que la inteligencia es una capacidad específica o propia de todos los seres vivos. Todos los seres vivos tienen, en cierta medida, evidentemente esto es una cualidad que se diferencia por unos grados, bueno, pues en cierta medida todos los seres vivos tienen un cierto tipo de inteligencia y que se adaptan al entorno en el que viven. El corolario o la deducción que sacamos de eso es que sin inteligencia no es posible que exista la vida, porque todos los organismos vivos tienen que, entre comillas, tomar decisiones. ¿Qué son capaces de hacer las plantas? Bueno, pues pueden desarrollar estrategias complejas para defenderse de esos predadores. Pueden, por ejemplo, atraer a otros organismos que las defienden, atraer, por ejemplo, a determinados insectos que protegen a la planta como si fueran casi ellos mismos. Superan obstáculos, son capaces de rodear obstáculos para llegar a su destino. Nosotros les ponemos una barrera física, pero ellas saben que la fuente de agua está en esa dirección y son capaces de dar un rodeo para conseguir llegar a donde quieren llegar. Se ayudan unas a otras, son capaces de compartir recursos, por ejemplo. Es muy habitual que las plantas estén conectadas por las raíces y hay una transferencia de nutrientes, de elementos de unas plantas a otras. Pueden cazar animales, las plantas carnívoras, pueden moverse, evidentemente no van a ser veloces, pero existe un movimiento en la dirección que las lleva hacia la comida, hacia la luz, hacia el oxígeno, hacia el dióxido de carbono, hacia lo que necesiten. Es un movimiento, evidentemente, no es rápido, no puedes ver un geranio corriendo por tu casa, pero es un movimiento que poquito a poco se va dirigiendo a la dirección a la que le interesa. La conclusión de esta charla, creo que me he pasado un poquito de tiempo, la conclusión de esta charla, por lo menos a donde yo llego como conclusión, es que las plantas tienen sentidos, son capaces de percibir su mundo exterior, incluso comunicar cosas entre ellas y otros seres vivos, y también tienen en cierto grado la capacidad o esa característica de la inteligencia.
El planteamiento filosófico es, hace años, era prácticamente imposible que aceptáramos que los animales, por ejemplo, tienen inteligencia. Hoy prácticamente todo el mundo acepta que tienen ciertas características inteligentes. Era todavía más difícil aceptar que tienen derechos o que tienen tenemos que tratarlos con cierta dignidad más que derechos. Y probablemente en el futuro nos empecemos a plantear ese tipo de cuestiones también con las plantas. ¿Cuál es la forma de tratar con dignidad a las plantas? Evidentemente nosotros vamos a seguir utilizando las plantas, tenemos que comer, tenemos que utilizarlas para hacer un montón de cosas y eso no lo vamos a dejar de hacer, pero por lo menos de una manera consciente. Es la palabra esa que está tan de moda de mindfulness, ¿no? Pues una existencia consciente atribuyendo a cada organismo, a cada ser vivo, las características y las capacidades que tiene. Bueno, si os interesan este tipo de cosas, la charla se ha organizado a partir de esas dos fuentes básicamente. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir ahora un pequeño turno de debate de como 5 minutos. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta o alguna duda para Juan Carlos? ¿Ninguna? ¿Nos ha quedado todo claro? ¿Tenemos todo claro? Pues nada, Juan Carlos, fabuloso. Bueno, entonces estos 5 minutos aprovechamos para hacer el cambio de ponencia. Le vamos a entregar a Juan Carlos un obsequio de nuestros patrocinadores, que lógicamente, como todos sabéis, esto es gracias sobre todo a nuestros patrocinadores, tanto locales como de la comarca. Te lo entrega Beatriz. Un aplauso. Darles las gracias tanto a los ponentes de hoy como a los patrocinadores, tanto a la joyería Rodiel como a Plasencia Sabores, Jaco Oliva, el Tío Picho, el Pimentón de la Vera La Dalia, gracias a la imagen y sonido de José Alberto. Así que nada, vamos a hacer el cambio de presentación y luego seguimos. Aprovechar para tomar algo en estos 5 minutos que despegamos, ¿vale? Gracias.